Me llamo Kelly. Este año cumplí 35 años, un día de verano lleno del sonido de las cigarras. Me llamaron a la oficina del presidente, mamá, quiero decir, presidente. ¿Qué pasa? Mientras se abanicaba, aparentemente molesta por el calor, mi madre, la presidenta, mantuvo su hermoso perfil vuelto hacia mí y dijo abruptamente, he decidido entregarle la empresa a tu hermana. Así que estás despedida a partir de hoy. La luz del sol que entraba por la ventana era tan brillante que no podía entender si esto era la realidad. Por un momento, creo que dejé escapar una voz tontamente vacía. Mi madre, que parecía molesta, me miró y dijo, no me escuchaste. Estás despedida. Ya no te necesitamos aquí. Múdate a fines de este mes. Mientras hablaba, cerró el abanico de golpe y bajó la mirada hacia los documentos en su escritorio, como si hubiera terminado con su trabajo. Sola en la oficina del presidente, con el sonido de las cigarras llenando la habitación, lentamente digerí sus palabras. ¿Sigues aquí? Vuelve al trabajo, me regañó mi madre, y retrocedí mecánicamente, diciendo, si me disculpas, antes de cerrar la puerta y salir. Nuestra empresa era un pequeño edificio de 2 pisos con unos 10 empleados, todos involucrados en trabajos de demolición. Era un negocio familiar. Mi madre era la presidenta, mi tía y su esposo el vicepresidente, y la prima de mi madre y su esposo los directores generales, y casi toda la autoridad estaba en manos de mi madre. Después de la escuela secundaria, trabajé en una firma de contabilidad, pero a los 25 años, cuando mi madre me dijo que no teníamos contable, ¿vas a abandonar a tu familia en problemas? Serás la última en sufrir, me metió en la empresa de manera algo forzada. Además, mis tareas asignadas no se limitaban a la contabilidad. Mi madre me dejó todo, desde el trabajo administrativo hasta las tareas varias. Cuando nos faltaba personal, incluso me enviaban a hacer llamadas de ventas. Básicamente, me convertí en una persona que hacía de todo en la empresa. A pesar de eso, trabajaba duro de la mañana a la noche, tratando de no ser una carga para los demás, y de alguna manera logré hacer el trabajo durante más de 10 años. Mientras tanto, Samantha, a quien le dijeron que se haría cargo de la empresa, era 3 años más joven que yo, tenía 32 años. Solo había estado en nuestra empresa 2 años antes de unirse a nosotros. Samantha a menudo se quejaba y cambiaba de trabajo, diciendo, simplemente no me conviene. Después de cumplir los 30, cuando las condiciones de empleo se volvieron más estrictas, se lamentaba, no puedo trabajar por un salario tan bajo, y pasaba los días sin hacer nada en casa sin siquiera buscar otro trabajo. Fue entonces cuando mi madre le dijo, hay un trabajo adecuado para ti, Samantha. Así que mi madre le dio la bienvenida a Samantha como directora general de nuestra empresa. Yo había estado en la empresa durante 10 años, pero seguía siendo una empleada regular. La diferencia de trato entre las hermanas sorprendió a quienes nos rodeaban, pero yo pensaba en números, porque mi madre siempre favoreció a mi hermana desde que éramos niñas. A la bella Samantha le compraba de todo, desde ropa hasta juguetes, y me decía, eres adorable, Samantha. Este conjunto te sienta perfecto. Por otro lado, a mí, que no era tan linda, me decían, esto es suficiente para ti, mientras recibía ropa usada de mis primos y los niños del vecindario. Cuando era joven, no podía entender por qué me trataban así. Todo lo que quería era llamar la atención de mi madre, así que ignoraba mi apariencia inmutable y me dedicaba a ayudar y estudiar. Sin embargo, mi madre no mostraba ningún interés en mí, apenas miraba mi boletín de calificaciones con sobresalientes antes de estamparlo. Si ser bella es la única manera de ser querida, incluso consideré la cirugía plástica. Al ver mi situación, mi tía, durante mis años de secundaria, me dijo por qué mi madre me ignoraba. Me habían dicho que mi padre había fallecido, pero en realidad, se había escapado con una mujer de la empresa el año en que nació Samantha. Esta mujer era mayor que mi madre y no tan atractiva. Además, tenía un aire que me recordaba a mí. Mi tía dijo, tu madre es muy orgullosa, así que no pudo perdonar que una mujer que se veía peor y era mayor que ella le robara a su marido. Sin embargo, parecía sonreír con sorna, como si dijera, se lo merece.
Por cierto, mi tía es hermana de mi madre y se parece a mí, ni es particularmente bonita ni es fea. Bueno, ella también me hizo sufrir, pero era capaz en el trabajo. Sobre todo, era gracias a su encanto. Después de que mi padre se fuera a los 32 años, mi madre se hizo cargo de la empresa de mi abuelo fallecido y utilizó su belleza para atraer continuamente clientes y mejorar el rendimiento. El creciente número de edificios que superaban su durabilidad también contribuyó a impulsar la necesidad de demolición. Por eso, incluso mi tía y su marido, así como la prima de mi madre y su cónyuge, la respetaban. Sin embargo, recientemente, con el aumento de los costos de eliminación y transporte de desechos industriales, el equilibrio entre los honorarios de demolición y los gastos reales se ha vuelto insostenible. Un problema común en toda la industria, y el rendimiento de nuestra empresa ha ido disminuyendo. Honestamente, pagar la nómina mensual ha sido una decisión difícil. Durante este tiempo, cuando Samantha comenzó a trabajar en la empresa, me puse ansioso por saber cómo cubriríamos su salario. Entonces mi madre dijo, te reduciré el salario para pagarla. Como somos familia, es natural. Cuando argumenté lógicamente, incluso si me reduce el salario, no cubrirá el salario del director general, ella respondió con firmeza, es tu trabajo como veterano resolverlo. Simplemente hazlo. Tentativamente, murmuré, ¿no debería Samantha comenzar primero como empleada regular? Mi madre me miró con dureza y espetó, ¿con quién estás hablando? No te corresponde a ti decirlo. En ese momento, vivíamos en la misma casa, pero Samantha no contribuía ni un centavo, mientras que yo pagaba 1,500 pesos cada mes. Por supuesto, incluso después de que Samantha se uniera a nuestra empresa, no contribuía económicamente en casa. Al crecer, me encargué de las tareas domésticas, ya que mi madre, que estaba tan ocupada, no podía hacerlo, y asumí naturalmente las responsabilidades mientras Samantha actuaba como si fuera algo natural y no hacía nada. Hermana, ¿aún no está lista la cena? Cuando trabajaba horas extra, Samantha llamaba para apurarme para la cena. Oye, estoy en el trabajo. ¿No puedes hacer algo tú misma?, le respondí. ¿Qué debería hacer? La cocina es tu dominio, ¿verdad? No quiero usarla sin permiso y que me regañen. Te enojaste la última vez, ¿recuerdas? Ella mencionó un incidente del pasado, en última instancia, no intentó cocinar. Samantha generalmente no limpia ni devuelve las cosas a su lugar. Parece que todavía guarda rencor por haberle señalado esto una vez antes, o más bien, lo usa como una razón para justificar su posición de no hacer nada. De mala gana, regresaba a casa para cocinar la cena, solo para volver a la oficina a trabajar horas extras después. Mi madre rara vez preparaba la cena, y muchos días, incluso si había comida lista, ella comía lo que quería. Últimamente, como mi madre comenzó a llevar a Samantha a paseos de negocios con más frecuencia, la necesidad de que yo cocinara la cena disminuyó, pero los costos de esta salida siguieron preocupándonos. Este año, mi madre cumplió 63 años y comenzó a quejarse más de varios dolores en su cuerpo y de lo mucho que la afectaba el consumo de alcohol. Fue durante una época así que me llamaron a la oficina del presidente y me dijeron, voy a entregar la empresa a Samantha, así que tú, el patito feo, estás despedido a partir de hoy. Considerando las acciones pasadas de mi madre, tenía sentido que ella le entregara la presidencia a Samantha. Al reflexionar sobre ello, Samantha tiene ahora 32 años, la misma edad que tenía mi madre cuando se convirtió en presidenta por primera vez. Tal vez mi madre pensó que Samantha podría usar su belleza para atraer clientes, tal como lo había hecho ella. Sin embargo, la idea de que me despidieran por mi apariencia era algo que simplemente no podía aceptar. Incluso si mi salario se transfiriera a Samantha, sentí que no habría ningún beneficio real. Cuando hablé de esto con mi tía, parecía que la noticia de que Samantha se convertiría en presidenta ya se había extendido entre los empleados, pero la noticia de mi despido también era nueva para ella. Después de reflexionar un poco, mi tía dijo, bueno, no estoy del todo segura, pero parece que a Samantha no le gusta que todos le digan, no te preocupes, le preguntaremos a Kelly, cada vez que dice que quiere hacer algo. Tal vez eso esté relacionado.
Pero eso es porque la gente dejó de preguntarle a Samantha porque su trabajo era descuidado, ¿verdad?, pregunté. Sí, Samantha era incapaz de cumplir con los plazos, a menudo se equivocaba en las llamadas telefónicas y su trabajo estaba plagado de errores tipográficos. A pesar de tener experiencia laboral, tal vez por su buena apariencia, los hombres que la rodeaban la habían encubierto, dejándola inconsciente de su falta de habilidades. Mi tía entendía este punto demasiado bien. Eso es verdad, pero probablemente ella piensa que estás en su camino, dijo, y con un profundo suspiro, agregó, oh, Dios, no puedo creer que te esté despidiendo. Eso arruinaría nuestra empresa. Pero su naturaleza de no enfrentarse a mi madre impidió cualquier protesta de su parte. Sentí una sensación de disgusto por estar emparentada por sangre con mi madre, mi hermana y esta tía poco confiable. Así que tanto mi madre como mi hermana me desagradan, dije en un tono abatido, a lo que mi tía dudó antes de responder, bueno, sí, tu madre es dura, pero tal vez te vaya mejor trabajando en otro lugar. Eres demasiado capaz como para no empezar de nuevo en otro lugar. Había una leve calidez de parentesco en sus ojos cuando me aconsejó que renunciara. De pie en la empresa teñida de rojo por el crepúsculo de verano, observé vagamente un espejismo en la distancia. Tal vez sea hora de terminar con esto, pensé. Sentí una sensación de liberación extendiéndose por mi pecho. Me volví hacia mi tía y sonreí con calma por primera vez desde que me uní a la empresa. Sorprendida por mi sonrisa, mi tía me la devolvió con una expresión triste. Luego pasé los días que me quedaban ocupado preparando documentos de entrega y organizando todo para que cualquiera lo entendiera. Antes de que me diera cuenta, había llegado el final del mes y mi último día. Cuando fui a la oficina del presidente al final del día, el sonido de las cigarras ya no era audible. Mi madre y mi hermana se reían y charlaban alegremente. «Ese vendedor tiene algo por ti». ¿Ese tipo calvo? De ninguna manera. Se rieron sin notar mi presencia hasta que tosí deliberadamente. Samantha, luciendo desconcertada, preguntó, «¿Qué pasa?» «Hoy no necesitamos cenar. Hoy es mi último día aquí. Gracias por todo hasta ahora». «Ah, ¿era hoy?» Me olvidé. Se echaron a reír de nuevo. Darme cuenta de que ya no tendría que ver sus caras me hizo sentir renovada. Yo también me voy de casa, así que cuídate, dije, haciendo una reverencia. Mi madre respondió con un robótico, sí, gracias por tu arduo trabajo, mientras cerraba la puerta sin emoción detrás de mí. Desde dentro, podía oír la voz de mi hermana, ahora ya no tendremos que ver esa cara molesta. Mírame. Murmuré para mí misma mientras salía de la empresa en la que había trabajado durante muchos años. Una semana después de terminar el papeleo en la escuela, revisé mi teléfono inteligente y noté 14 llamadas perdidas de mi madre en solo 2 horas. Un mal presentimiento me invadió, así que puse mi teléfono en modo silencioso y me ocupé de otros recados antes de irme a casa. Las llamadas de mi madre siguieron aumentando, y a la mañana siguiente, habían totalizado 80. La última llamada fue poco después de las 2 de la mañana, por supuesto, no tenía intención de devolverle la llamada. Ahora era una extraña para mí, y no quería escuchar su voz, temiendo que pudiera hacerme sucumbir a sus demandas nuevamente. Durante 35 años, mi madre me había dominado. Para liberarme de su control, decidí ignorar sus llamadas por completo. Aunque podría haberla bloqueado, dejé las llamadas sin verificar como evidencia en caso de que tomara alguna acción obsesiva. Durante un tiempo, hubo casi 100 llamadas al día. Al principio, comprobar las llamadas perdidas me deprimía, pero a medida que me fui acostumbrando, empecé a sentir una sensación de sombra y de fraude, imaginando a mi madre luchando sin mí. Fue entonces cuando me di cuenta de verdad de cómo me había tratado. Ha pasado un año desde entonces. Para entonces, las llamadas de mi madre habían cesado y yo no tenía ni idea de lo que estaba pasando con ella durante el año pasado. Trabajé en varios empleos temporales mientras asistía a un curso por correspondencia para contables fiscales, aprobando el examen con éxito. Mi experiencia laboral anterior y las diversas tareas que manejé en la empresa de mi madre perfeccionaron mi capacidad para supervisar las operaciones.
lo que me hizo valiosa en mi nuevo puesto en una importante firma de contabilidad. Solo ahora empecé a apreciar el pasado por haberme dotado de estas habilidades. Mis compañeros en el nuevo lugar de trabajo eran todos amables y nos ayudábamos mutuamente a avanzar con nuestro trabajo. Un marcado contraste con los días en que todo me caía sobre mis hombros y tenía que investigar y trabajar sola hasta la medianoche. Un día, mientras visitaba a un cliente cerca de la empresa de mi madre por motivos de trabajo, al pasar por allí, noté que las ventanas y la entrada estaban notablemente sucias. Y las plantas de la casa que había cuidado estaban completamente marchitas. En el camino de regreso, inesperadamente me encontré con mi madre saliendo de la empresa. Al verme, exclamó, «Oh», y se acercó a mí. Instintivamente temiendo que me regañara, me cubrí la cara con mi bolso, pero ella se acercó con una voz inesperadamente cariñosa. «Oh, Dios mío. ¿Dónde has estado, Kelly?» Sentí una oleada de disgusto y me encogí. ¿Sabes cuántas veces te llamé? ¿Cambiaste tu teléfono inteligente? Parecía que nunca se le pasó por la cabeza que estaba ignorando sus llamadas porque me desagradaba después de todo lo que me había hecho pasar. Estaba completamente desconcertado por su forma de pensar. Ignorando mi expresión de asombro, continuó, «Oh, pero me alegro de haberte encontrado. Mira el estado de esta empresa, ¿no es terrible? Vuelve a partir de mañana. No estoy enojada. Como dije, te perdoné por irte hace un año, así que por favor regresa a la empresa mañana». Me tomó un momento comprender lo que estaba diciendo. En su mente, solo debía quedar la imagen de una joven mía corriendo hacia ella llorando. «Mamá, ya estoy trabajando en otra empresa y lo estoy disfrutando allí», dudé en decirle. Su expresión de repente se volvió demoníaca. «¿Qué? ¿Aunque nuestra empresa esté en un lío? ¿A quién le importan otras empresas? Tú me perteneces», gritó en medio de la calle. «Espera un minuto, tú eres quien me despidió, ¿verdad? ¿Qué hay de Samantha? ¿Qué le pasó a ella?» Resoplando, replicó, «En serio, pensé que Samantha sería más útil, pero se equivocó al salir con 3 clientes al mismo tiempo. Todo se vino abajo al instante. Habría estado bien si no la hubieran descubierto. Luego la puse en la oficina por un tiempo para que no la vieran, pero ni siquiera puede limpiar adecuadamente y es terrible en contabilidad. No podemos permitirnos contratar a otra persona. Es problemático». Después de desahogar sus frustraciones, me sonrió y dijo, «Por eso es tu turno, Kelly. Nuestra oficina ha sido un desastre desde que te fuiste. Tienes que asumir la responsabilidad». Antes de renunciar, había creado un manual de entrega adecuado y le había explicado todo a Samantha. Lo más probable es que Samantha no haya revisado nada, y mi madre probablemente no haya escuchado esa parte. Incluso si lo hizo, o no lo recuerda o finge que no escuchó. Después de todo, no hay ninguna responsabilidad de la que hablar cuando ella fue quien me despidió. Además, desde que te fuiste, ha habido una serie de clientes que han cortado transacciones. ¿No te parece extraño? Dijeron que ya no podían confiar en nosotros porque ya no estabas. Por eso quiero que vuelvas. Como había trabajado allí durante muchos años, conocía a varios de los clientes. Mi madre denigraba mi apariencia, pero algunas personas apreciaban genuinamente mis habilidades. Cuando renuncié, llamé para agradecer a las personas a las que les debía favores y me preguntaron por qué me iba. Fue difícil explicar la razón irrazonable de mi despido, pero pensando que era mi última oportunidad, revelé todo. Parece que después de escuchar por qué me despidieron, estos clientes decidieron dejar de tratar con la empresa de mi madre. Su enfoque siempre es el mismo, imponen las cosas a la fuerza, echan la culpa a otros y dejan toda la limpieza a otra persona. Este siempre ha sido su modus operandi. Mordiéndome el labio inferior, pensé en las caras de mis colegas actuales, recordándome a mí misma que este era el mundo normal real y que había estado en un entorno anormal. Juré no sucumbir más a esta presión. Responsabilidad o no, fuiste tú, la presidenta, quien me despidió, mamá. Sintiendo un cambio en mi tono, mi madre pareció brevemente sorprendida. Y además, la razón de mi despido no fue que yo no era atractiva.
Antes de que me diera cuenta, nuestra discusión había atraído a una multitud, aparentemente intrigada por el espectáculo. Mi madre, notando las miradas de quienes la rodeaban, dudó antes de decir, ¿he dicho eso? ¿Me habrás oído mal? No, te escuché. Dijiste que le entregarías la empresa a mi hermosa hermana y despedirías a la fea. No podía comprender lo que querías decir. He trabajado duro durante 10 años, pero decides entregar la empresa a Samantha, que solo ha estado aquí durante 2 años y apenas hace bien su trabajo. Dudo de tu juicio, dije con fuerza. Un murmullo recorrió la multitud. ¿De verdad? ¿Es eso cierto? Su madre dijo eso. ¿No es una locura? Algunos incluso comenzaron a grabar la escena, pero yo estaba demasiado lleno de ira para preocuparme. El rostro de mi madre palideció bajo las miradas acusadoras y comenzó a sudar. Kelly, has entendido mal. Discutamos esto adentro. ¿Malentendido? ¿Qué es lo que se entiende mal? Si no lo has dicho, ¿por qué no lo dices claramente aquí? Ella guardó silencio y la gente que estaba alrededor empezó a susurrar, se ha quedado callada. Entonces debe ser verdad. No lo puedo creer. La gente empezó a susurrar con incredulidad. De repente, algo en mi madre se quebró. Basta. Es tu culpa ser fea y sombría. Gritó. Las personas feas deberían obedecer en silencio a las hermosas. Para eso eres buena. Sus duras palabras sorprendieron a los transeúntes, que rápidamente comenzaron a filmar. Las personas feas deberían obedecer a las hermosas, apareció como título y se difundió rápidamente. Este video se difundió entre los contactos comerciales de mi madre y pronto todas las empresas dejaron de tratar con ella. Parece que durante el año que estuve fuera, hubo vertido ilegal y falsificación de los libros, delitos bastante graves. A medida que el video se difundía, uno por uno, los clientes cortaron los lazos. Al final, la empresa se declaró en quiebra y mi madre y Samantha, que ya no tenían ingresos, visitaron mi apartamento una vez. Pero, por supuesto, no les abrí la puerta. Al final, se mudaron a un estudio destartalado de 45 años sin baño, y vivieron con miedo a los acreedores mientras trabajaban a tiempo parcial y en empleos temporales. Samantha, que usaba su belleza para intentar seducir a sus compañeros de trabajo para pasar un rato agradable, pronto se convirtió en una persona antipática para sus colegas y tuvo que cambiar de trabajo con frecuencia. En cuanto a mi madre, el video nunca desapareció de internet y sus compañeros la condenaron al ostracismo, trabajando sola y en silencio. Mientras tanto, me encontré un novio en mi nuevo trabajo. No es guapo, pero es sincero y serio, y le gusta lo dedicada que soy a mi trabajo. Planeamos casarnos pronto. Paso mis días sintiéndome genuinamente agradecida por haberme tomado siempre en serio mis responsabilidades.